Poder estudiar la palabra de Dios, escuchar su voz. Y bueno, es mi oración para que el Señor siga obrando en cada una de sus vidas. Quiero iniciar esta vez orando una vez más. Inclinen su rostro, por favor, y vamos a orar. Padre, gracias, Dios, porque tú nos has permitido regresar. Gracias porque mis hermanos y mucha parte de la congregación, Señor, y nosotros, tú nos has permitido poder estar aquí, Señor, y poder escuchar tu voz. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Señor, tú ayúdanos en este día y tú habla a nuestros corazones, Padre, y que nosotros podamos poder poner de nuestra parte para que nosotros estemos atentos también a tu voz. Perdona nuestros pecados, Dios, ayúdanos, ayúdame a mí, Señor, que tú me uses y que con autoridad de la que tú puedes tener a través de tu palabra y la que tú has demostrado, Señor, a través de los tiempos, Señor, te manifiestes en este día también a través de la palabra que hoy vamos a estudiar. Gracias. Ayuda, Señor, a mis hermanos y a mí. Gracias porque ya están aquí muchos y cuida, Señor, a todos aquellos que tal vez vengan. Protégeles sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, ya estamos en la última recta, la última parte de lo que es este libro de Josué. Y hoy vamos a ver el último discurso de Josué, o la última predicación, por decirlo así, el último sermón, si ustedes también quieren llamarlo de esa manera, pero fue un discurso y fue el último. No terminamos todavía el libro de Josué, solamente es hoy y la próxima semana, o el próximo mensaje, y terminamos lo que es el libro de Josué. Un libro fascinante en la cual ahorita nosotros, o todo el libro nos está narrando tanto la entrada a la tierra prometida, la conquista, y también la distribución de la tierra, bajo la dirección de Dios primeramente que le da a Moisés y también dándoselo también a Josué. Josué, nosotros hemos visto y hemos aprendido y muchos de nosotros sabemos, fue un sucesor de Moisés. Fue un guía a Israel en la obediencia y en la obediencia en la palabra de Dios. Un hombre en la cual ha sido de mucho ejemplo para mí y me ha impactado también su vida, su determinación que él tenía acerca de seguir adelante en sus convicciones, creer y entregarse a Dios. Y cómo Dios lo usó a Josué a pesar de también de un hombre como nosotros, humanamente y con mucho miedo, con mucho temor, pero que quiso y decidió que el Señor le guiara y quiso creer en Dios. Entonces Dios se manifestó grandemente en la vida de él y Josué al querer ser obediente, querer ser fiel, ahora llegamos a la recta final también de su vida, tanto de este libro de Josué, pero después quiero platicarle acerca de que hubo un error que cometió Josué. Bueno, uno que, como no sé su vida, no puede decir que nomás es uno, puedo haber tenido muchos como humano, y lo más seguro es que sí, pero uno que quedó marcado y que todavía nosotros que estudiamos y que queremos seguir aprendiendo sobre la vida de estos personajes, pues ha sido tan marcada que nosotros podemos decir el día de hoy que el error que tuvo Josué, y ese error pues es que no dejó otro sucesor. Y tanto Moisés deja a Josué, pero ya después de Josué ya no se ve otro más, un líder más que se queda a cargo de que ese pueblo siga con esa hambre y con ese amor hacia Dios. Hacia el final de este libro, Josué ofrece un discurso de despedida que resume la historia de la fidelidad a Dios y la responsabilidad del pueblo que debe de permanecer fiel. Ese es su principal tema o su principal punto que él quiere que el pueblo entienda, que debe de ser fiel a Dios y que debe de permanecer en obediencia hacia Dios. En este capítulo 23 de Josué, vemos su último mensaje a los ancianos de Israel, exhortando la obediencia y que ellos sean fieles hasta su muerte de ellos mismos. Pero todo el mensaje, en realidad, de lo que es el libro de Josué y el capítulo, es que Dios llama a su pueblo a la fidelidad total, recordándoles su obra redentora, la necesidad de obediencia y la certeza de la recompensa o juicio
Ese es el principal mensaje de Josué y de este capítulo. Abran sus Biblias, por favor, ahí en el capítulo 23, seguramente, probablemente ya lo tengan. Josué capítulo 23, y vamos a leer los versículos del 1 al 16. Josué 23, 1. Josué 23, versículo 1 en adelante. Se los voy a leer y ustedes pueden seguir ahí con su vista. Si ya están en Josué 23, 1, dice así la palabra de Dios. Aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de ustedes. Porque el Señor su Dios es quien ha peleado por ustedes. Miren, les he asignado por suerte como heredad para sus tribus estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hasta la puesta del sol. Versículo 5. El Señor su Dios las echará de delante de ustedes y las expulsará de su presencia, y ustedes poseerán su tierra, tal como el Señor su Dios les ha prometido. Esfuércense, pues, en guardar y en obedecer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni les sirvan, ni se inclinen ante ellos, sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos como lo han hecho hasta hoy. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de ustedes. En cuanto a ustedes, nadie les ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes, tal como Él les ha prometido. Versículo 11. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como un lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. 14. Miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha fallado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha fallado. Y sucederá que así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que el Señor su Dios les habló, de la misma manera el Señor traerá sobre ustedes toda amenaza hasta que los haya destruido sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Y por último el versículo 16. Cuando quebranten el pacto que el Señor su Dios les ordenó y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que Él les ha dado. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta a la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Reflexionemos en cuál va a ser la respuesta tuya y mía hacia si nosotros vamos a ser fieles a Dios o vamos a ser infieles. Tienes que estar pensando en las consecuencias ya. Nos recuerda que vivir en obediencia a sus mandamientos no solo honra a Dios,
sino que también nos protege de las malas influencias y consecuencias trágicas. No solamente ser fieles a Dios, vamos a estar honrando y exaltando a Dios. Sí lo hacemos con eso, pero también nos protege de esas malas consecuencias y esas malas influencias que hay aquí en el mundo. En nuestros días, donde hay tantas distracciones, debemos comprometernos a seguir a Dios en cada día y en cada área de nuestras vidas. La fidelidad de Dios se culmina en Jesucristo, en el Señor Jesús, quien es el fin, quien es fiel en cumplir la nueva promesa de redención. Aquí se cumple una promesa con lo que estamos estudiando nosotros en el libro de Josué y entrar a la tierra prometida, pero la última promesa, la final, que la Biblia por eso se escribió, por eso la tenemos, en donde Dios se revela a nosotros mismos y nos muestra ese plan de redención que tiene hacia aquel que se arrepiente de sus pecados, culmina en el Señor Jesús. Así como el pueblo tenía que responder a la fidelidad de Dios, nosotros también somos llamados a responder al sacrificio de Cristo. Así como nosotros vemos hoy en Josué y lo que leímos, que ellos tenían que responder a ese llamado a la obediencia, a la fidelidad, nosotros tenemos que responder de alguna manera a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por todo aquel que se arrepiente. Tenemos que poner nuestra fe y obediencia en el Señor Jesús como fundamento de nuestra vida. Nuestra respuesta a la fidelidad de Dios debe ser una vida de obediencia total, no una media obediencia, no una obediencia parcial o como que somos medios obedientes. No, es una obediencia total. Sabiendo que nuestras decisiones tienen efectos eternos. Lo que tú y yo decidimos hoy, ahorita, van a tener consecuencias eternas. ¿Y cómo vamos a lograr todo esto? Bueno, tenemos que recordar la fidelidad de Dios. Este es el punto número 1. Si nosotros nos olvidamos de la fidelidad de Dios, entonces nosotros no vamos a poder ser o caminar queriendo ser fieles. Porque nosotros mismos nos estamos olvidando que Dios es fiel. Es como cuando el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santos. Sean santos porque yo soy santo. Entonces, si nosotros no recordamos, si no vemos que Dios es santo y de qué manera Dios es santo, entonces nosotros no vamos a poder ser santos. Dicen los versículos del 1 al 5, esto está chiquito, pero ahí en sus Biblias, como ya lo abrieron, los versículos del 1 al 5 dicen, aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años. A Josué nosotros empezamos a estudiarlo, bueno, esto no dice aquí, yo lo estoy comentando, pero a Josué, cuando nosotros estuvimos estudiando este libro de Josué, desde joven estuvimos hablando de él y ahora ya es un anciano, 40 años estuvieron en el desierto. Dice el versículo 2, siendo Josué ya muy anciano, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Y el versículo 3, ahí es donde les muestra y les dice, recuerden lo que Dios hizo por ustedes. Y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de ustedes, a todos esos enemigos. Porque el Señor su Dios es quien ha peleado por ustedes. Recuerden que es Dios el que ha peleado por ustedes. Miren el versículo 4. Miren, les he asignado por suerte como heredad para sus tribus estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hasta la puesta del sol. Y el versículo 5. Y el Señor su Dios les echará de delante de ustedes y las expulsará de su presencia. Y ustedes poseerán su tierra tal como el Señor su Dios les había prometido. Ya habían entrado, ya les había dado reposo en muchas otras batallas, guerras anteriores, pero todavía faltaba todavía algo por ahí que Dios iba a quitar de esas mismas naciones. Quiero hablarles algo acerca de los tiempos de la Reforma en el siglo XVI. En ese tiempo la Iglesia Católica Romana se había apartado gravemente de la verdad del Evangelio. Se había apartado, ya llevaba 1000 años aproximadamente apartado de esa verdad bíblica.
Y comenzaron las ventas de indulgencias. Las indulgencias eran una carta, así se les llamaba, era una carta que era expedida por el Papa, pero sellada también o firmada por el Papa, en la cual decía que tú eres salvo, pero eso te costaba dinero. Tú comprabas esa carta, como quien dice, comprabas tu salvación. Te vendían tu salvación, te vendían tu milagro, y eso se ve hoy. Hoy te siguen vendiendo milagros, te siguen vendiendo la salvación, te cuesta dinero y todavía te preguntan, ¿eso vale tu milagro? ¿Eso cuesta tu salvación? Pues muéstralo, siembra y pon aquí cuánto cuesta. Si cuesta poquito, vas a dar poquito. Y los estimulan o los quieren animar tristemente y falsamente para que den dinero, para que otros se enriquezcan, se puedan enriquecer de un falso evangelio. Esto estaba pasando en los tiempos de la Reforma. La corrupción del clero y la autoridad papal sobre las Escrituras había oscurecido la fidelidad de Dios reservada a su palabra. En este escenario, lo que yo le estoy platicando en los tiempos de la Reforma, surge un monje llamado Martín Lutero, que era un monje agustino y alemán, que al estudiar el Romanos, capítulo 1, versículo 17, donde dice que el justo vivirá por la fe, redescubre la centralidad de la justificación por la fe. Y Dios le está hablando a él. Dios mismo está haciendo que él pueda ver otras cosas que otros no ven. Y él puede ver que no es por obras, que no es por dinero, es por fe, es por gracia. En 1517 Lutero clavó 95 tesis. 95 tesis eran 95 puntos que él escribió que la iglesia en ese tiempo, la iglesia católica estaba haciendo contrario a la palabra de Dios, puntos. Y él les puso 1, 2, 3, hasta 95. Y eran puntos. Más que nada, la mayoría de esas 95 tesis, que así se les conoce, estaban relacionadas al tema de las indulgencias, lo que ya les platiqué, al tema de las ventas de indulgencias. Cuando él clava esto en la puerta de la iglesia de Wittenberg, denunciando los abusos de las indulgencias y llamando al pueblo a volver a la palabra de Dios, este acto fue un acto de obediencia total, arriesgando significativamente su propia vida. Fue considerado el inicio de un movimiento que transformó Europa entera. Esa fue la Reforma protestante. Aunque él no inició la Reforma, ya habían venido antes de él varios reformadores antes. Bueno, con él explotó, por decirlo así, esa reforma. ¿Por qué? Porque él pudo poner ese tema de la venta de indulgencias, poner esas tesis en el idioma del pueblo, lo que antes no se podía entender nada porque los clérigos o el clero tenía que hablar y predicar en latín, mientras que el pueblo no lo hablaba, no entendía, entonces no sabían muchas cosas, pero lo ponen en el idioma. Después viene la imprenta y también se pueden imprimir muchas cosas que él pensaba y la misma Biblia se imprime, entonces por eso explota la Reforma. Pero así como pasó en los tiempos de Josué, Lutero y los reformadores recordaron que Dios había sido fiel en la historia de la iglesia, preservando siempre un remanente de creyentes fieles a su palabra. Siempre Dios tiene un grupo, tiene un remanente, que ese remanente va a seguir fiel. Ese remanente va a obedecer total, mientras que otros quieren hacerlo parcialmente o a medias. Pero siempre va a haber un grupo. Recordando que Dios siempre ha sido fiel a su iglesia. Esa fidelidad los motivó a confiar en que Dios sostendría su obra aún frente a la poderosa Roma de aquel tiempo o al poder que estamos viviendo aquí. Ese poder que tal vez, que mucho se manifiesta antibíblico. Todo comienza recordando cómo Dios ha sido fiel en el pasado, cumpliendo sus promesas. ¿Por qué pasa que nosotros, cuando estamos en angustia, cuando estamos en una preocupación, cuando estamos en una crisis, cuando estamos en una tragedia, no sé, lo que se le pueda llamar, en una circunstancia no favorable a nosotros, vamos ante Dios, pero el Señor nos responde o pasa esa crisis o esa tormenta? ¿Por qué pasa que nos olvidamos? ¿Por qué pasa que volvemos atrás otra vez nosotros?
siendo otra vez infieles, desobedientes. ¿Por qué pasa? Porque nosotros mismos nos dejamos de recordar lo que Dios hizo por nosotros. Como nomás nos estamos acordando del momento en que estamos viviendo y ya estamos en reposo, así como este pueblo llega a la tierra prometida y Dios les da reposo de las mismas guerras, ellos se desvían, se empiezan a desviar, y es lo que vamos a ver también. Se empiezan a olvidar de lo que Dios había hecho por ellos. Y es lo que sigue pasando a nosotros. Tenemos que estarnos recordando lo que Dios nos hizo por nosotros para que nosotros continuemos siendo fieles. Estos versículos relatan la manera en que Josué recuerda al pueblo las buenas obras que Dios hizo por ellos. Esto nos debe inspirar a reconocer que las bendiciones que hemos recibido son un recordatorio constante de su fidelidad de Él. Lo que nosotros recibimos es porque Él es fiel, no porque tú y yo no lo ganamos o lo merecíamos, o porque de alguna manera ya empezamos a actuar diferente, aunque sí pasa eso, porque si nuestro carácter empieza a cambiar, si sucede eso, pues en realidad es porque Dios es fiel. Y porque quiere darte eso, por pura gracia. Quiero que recordemos el versículo 5. El Señor su Dios les echará de delante de ustedes y las expulsará de su presencia, y ustedes poseerán su tierra tal como el Señor su Dios les ha prometido. Les está diciendo, recuerden esto, es el Señor el que pelea por ustedes. Él los expulsa, no ustedes. Ustedes no son. Tal vez ustedes ni sabían ni cómo agarrar una espada, ni cómo pelear. El Señor está peleando por ustedes. Josué recuerda que Dios ha cumplido su promesa de darles esa tierra. Dios no ha dejado de luchar por ellos, ni ha faltado a sus promesas. Josué enfatiza que la victoria y la posesión de la tierra son obra de Dios, no de la fuerza humana. Y es Dios el que nos da a nosotros la victoria. Así como un agricultor planta semillas confiando en la lluvia y en el sol, porque así el agricultor planta. Él planta confiando en que vendrán lluvias y sale el sol. Porque si no sale el sol, o si no vienen las lluvias, ¿para qué planta? ¿Para qué siembra? Porque hace falta el sol, para que eso germine, para que eso dé fruto. Y hace falta el agua también, para que eso dé fruto. Pero entonces el que siembra, planta, confiando en que viene el sol y vienen las lluvias. Ese agricultor no ve el crecimiento inmediato, pero sabe que la cosecha llegará según la fidelidad de la naturaleza que Dios ha establecido. Va a llegar el fruto. En su momento, tú no siembras algo pensando que mañana ya vas a tener el fruto. No, va a llegar en su momento. Va a llegar. Así Dios nos llama a confiar en su fidelidad, aunque no veamos inmediatamente el fruto. Así Dios es. Y te dice, sé fiel, aunque ahorita no veas el fruto. Sé fiel. Ahora nosotros reconocemos la fidelidad de Dios en mi vida cotidiana. Nosotros estamos confiando en que Dios cumplirá sus promesas aun cuando los resultados parezcan lejanos. Debemos recordar y dar gracias por las obras pasadas de Dios como base para confiar y obedecer hoy. Nosotros nos acordamos de ayer, de lo que Dios hizo por nosotros, para que hoy podamos ser fieles. Aunque hoy no se vea eso mismo que se vio ayer, ¿me entienden? Es así Dios, y así nos llama a que seamos. El Dios no nos está llamando para que nosotros veamos todos los días milagros. Porque si no hay milagros no obedezco, si no hay milagros no soy fiel. Así Dios no nos llama. Nos llama, tú debes de ser fiel, pero acuérdate de lo que ya hice. Y sé fiel, aunque hoy tú no lo veas, o no veas esa proeza, ese milagro. Por eso nosotros somos llamados a una obediencia total, y esto lo vamos a ver los versículos del 6 al 13. Y vayan a su Biblia, porque este pasaje es más largo, pero vayan a su Biblia y les voy a leer otra vez del 6 al 13. Dice, esfuércense. ¿Se acuerdan? Bueno, antes de seguir leyendo, ¿se acuerdan que así inició también Josué en el capítulo 1, donde también Dios le dice, esfuérzate y sé valiente? Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, pero esfuérzate. Ahora, ya al final de su vida, ya el anciano les dice al pueblo esas mismas palabras, esfuércense, pues,
en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 7. ¿Para qué? A fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes. Todavía hay algunos que quedan entre ustedes que son idólatras. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen a ellos, sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos como lo han hecho hasta hoy. Ya llegaron a un lugar, a la tierra prometida, donde hay idólatras. Todavía están, ya se derrotaron algunos, ya algunos los vencieron, pero todavía hay otros. Pero ya llegaron a donde están, van a estar morando allí. Cuídense de estarse mezclando con ellos. Mientras que estaban en el desierto, en muchas de las veces, o la mayor parte de los 40 años, estuvieron solos con Dios y el pueblo. Pero ya llegan donde tienen que conquistar la tierra prometida, y empiezan ellos a ver que ellos tenían reyes, empiezan a ver que ellos a otras mujeres, empiezan a ver la idolatría, empiezan a ver el pecado, pero con mucha depravación. Cuídense. Y ya dice el versículo 9, porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de ustedes, en cuanto a ustedes nadie los ha podido hacer frente hasta hoy. Recuerden eso. Y dice el versículo 10, un solo hombre de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes tal como les ha prometido. Y luego el 11 ya, Josué como un pastor, con esa actitud pastoral, y dice, tengan mucho cuidado por la vida de ustedes. ¿De qué? De amar al Señor su Dios. Porque si vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos son como ustedes, entonces ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Y viene la consecuencia. Estos versículos enfatizan la importancia de mantenerse firmes en la alianza con Dios y no alejarse de sus caminos, aun cuando nosotros estemos revueltos con todos los demás. Porque así estamos. Nomás piensen quiénes son sus vecinos. Es todo. Vean quiénes están trabajando con ustedes. Vean quiénes van a la escuela. Estamos revueltos. Estamos entre todos, ahí en todos los demás. Vean ese tipo de personas que están allí en su trabajo. Y van a ver qué pasa esto. No están creyendo en Dios. No están creyendo en el Creador. No están creyendo en el Soberano, en el Todopoderoso. No están creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Verdad que no? No, están creyendo en otras cosas. Pues ahí dice la palabra de Dios y dice Josué, tengan mucho cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios, ahí de delante de todos. Tengan cuidado, no se despeguen de Dios, porque si se despegan de Dios, se alejan de Dios, ustedes van a caer en el lazo de ellos. Y es del mismo diablo. Esto podría recordarnos siempre que permanecer fieles y dedicados a las enseñanzas de Cristo, evitando las distracciones que hoy tenemos nosotros y que nos pueden apartar de una auténtica vida cristiana, es peligroso y es un llamado que nosotros permanecer fieles, aún con todas estas distracciones. ¿Hay muchas distracciones? Sí las hay. Diferentes a aquellos tiempos, sí, por la tecnología, cosa que no había, pero el pecado, la naturaleza del pecado sigue siendo la misma, el corazón sigue siendo el mismo. Tenemos otras distracciones a las que ellos tenían, pues sí, diferentes, pero el pecado sigue siendo el mismo y el corazón. Te tienes que dedicar a Dios, tienes que amar a Dios, te tienes que cuidar, tienes que esforzarte. Porque si no lo hacemos, vienen las consecuencias. Fíjense el 6. Esfuércense, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda.
Y eso de esfuércense es que tienen que ser ustedes intencionales en querer hacerlo, querer ir, querer asistir, querer aprender, querer leer, querer escuchar lo que les va a ustedes a edificar. Intencionales. Esto no viene así nomás. Sean intencionales, porque si no nadie lo va a hacer. Te vas a desviar. Se van a desviar. Aquí la palabra clave es obedecer, que implica guardar, proteger, cuidar. Obedecer es preservar la relación con Dios, hablando en este tema, en este versículo, en este contexto. Debes de guardar, proteger, y esto te toca, me toca a mí, nos toca. Guardar, proteger, cuidar y obedecer. ¿Eso lo va a hacer Dios? Lo vas a hacer tú. Dios va a pelear por ti, pero tú tienes que guardar, tienes que proteger, tienes que cuidar y tienes que ser obediente. Mira lo que dice Primera de Juan, ahora ya en el Nuevo Testamento, Primera de Juan 2, del 3 a 6. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Y el versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es que es así. O sea, no podemos estar diciendo, o la gente no puede estar diciendo que está en él, que le conoce, o que le pertenece, cuando no obedece, cuando no guarda sus mandamientos. De la misma forma seguimos a Cristo como el modelo máximo de obediencia. Nuestra fidelidad ejerce una influencia positiva en nuestra comunidad, asegurando su salud y unidad. Si ustedes que estamos aquí y yo, si nosotros estamos intencionalmente queriendo ser fieles y obedientes a Dios, esto también va a traer un impacto también a los demás, a una sociedad después. Primero una familia, después a una comunidad, una sociedad. Y esto va a traer salud y unidad. Tomar una posición firme en la obediencia contribuye a un legado que despliega la gloria de Dios. Tú le vas a dar este legado a los demás. Sé obediente, sé fiel. Porque eso va a honrar a Dios, sí. Eso va a glorificar a Dios, sí. Le va a exaltar. Pero esto despliega también la misma gloria de Dios cuando tú eres obediente y evita atraer muchas consecuencias malas. Josué exhorta a los israelitas a amarse del Señor y a permanecer fieles a Él. Y eso lo dice en el versículo 11, en Josué. Si regresamos a Josué 23:11, dice, tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Y aquí la palabra clave es amar. Implica lealtad y devoción activa, no solo emoción. ¿Se fijan que no es solo emoción? Aunque el seguir a Cristo y el ser cristiano también te mueve las emociones, porque también son activadas, porque somos seres humanos y somos emocionales también, tenemos sentimientos, pero también tenemos una mente, también tenemos nosotros un corazón, lo que es de lo que te estás informando tú, de eso va a surgir lo demás. El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. No nomás el corazón por nomás así, actuó por nomás. ¿Recuerdan ustedes esas palabras que también muchas personas lo dicen? Pues tú sigue lo que tu corazón te diga, pues tú lo con tu corazón. Wow, pues ¿qué nos va a decir nuestro corazón si nuestra mente no está informada de la palabra de Dios? ¿Cómo nos va a ir? Si nosotros le vamos a hacer caso al corazón cuando no tenemos lo que es ese cimiento de la palabra de Dios y ese fundamento, pues ¿en qué vamos a sentir? ¿Cuál va a ser nuestra emoción? Amar no solamente es un sentimiento, es una decisión en la cual también tú lo tienes que hacer, te tienes que esforzar, tienes que guardar, tienes que amar. Las órdenes que, si se les ordenó que no hagan ningún tipo de alianza con los otros enemigos, y esto vamos a seguir aquí en Josué,
Y les ordena en el versículo 7 que no hagan ningún tipo de alianza con los enemigos. Y el versículo 7 dice, a fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni les sirvan, ni se inclinen a ellos. Y el versículo 12, brínquense al 12 y dice, porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, entonces ya viene la consecuencia. La obediencia incluye separación de los pueblos paganos y de sus ídolos. Recordando Deuteronomio, la desobediencia acarrea juicio. Nomás quiero recordarles que esto ya venía de con Moisés en Deuteronomio. No lo van a alcanzar a leer, yo se lo leo. Ok, Deuteronomio 7 del 1 al 6. Y si lo alcanzan a leer, mis respetos. No, la verdad, los voy a respetar toda mi vida. Deuteronomio 7 del 1 al 6. Y dice, cuando el Señor, tu Dios, haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, le está diciendo Israel. Y versículo 2, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado de delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza, fíjense ya desde cuándo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces viene la consecuencia. La ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Pero si así harán ustedes con ellos, derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes talladas, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Y esto es lo que ya le había encargado, Dios a Moisés para que le dijera al pueblo, para que se lo enseñara a Josué y para que Josué ya una vez que entrara a la tierra prometida se lo repitiera. Y no tenían que hacerlo. Hay veces que nosotros entendemos un poquito diferente esto acerca de lo que es la parte de la alianza o de lo que es lo del matrimonio en sí con otros. Miren, hermanos, yo estoy de acuerdo y es mi convicción que nosotros debemos de buscar y preocuparnos nosotros como padres para que nuestros hijos, si nosotros somos cristianos, tengan una pareja o se casen con un cristiano o con una cristiana. Es lo más, lo más bíblico o la más preocupación que tenemos nosotros para que nuestros hijos también lo puedan tener. Pero lo que a veces nosotros no nos damos cuenta es que si en la misma iglesia no se ha predicado la palabra de Dios o no se ha enseñado el evangelio o las bases bíblicas, muy seguramente adentro también va a haber muchos que no son cristianos. Seguramente, va a haber muchos. Muy seguramente nuestros propios hijos no van a ser cristianos. Entonces la alianza ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está esa posible alianza en la cual nosotros queremos que haya? Tal vez nosotros, si nosotros venimos enseñados o venimos en iglesias donde no se ha predicado la palabra de Dios como se debe de predicar, como dice la palabra de Dios, entendiendo lo que es el mensaje, la verdad del evangelio centrada en Jesucristo, si nosotros no hemos entendido eso, hasta nosotros mismos venimos a hacer tal vez que se dude que somos cristianos. Puede ser. Le estoy diciendo esa posibilidad. Yo no soy ni el Espíritu Santo como para poder decir, no lo son o sí lo son. Pero por los frutos se conocerán, dijo el Señor Jesucristo. Ahora acabamos de leer Juan que dice, si alguien dice que conoce a Dios o que le pertenece, va a obedecer sus mandamientos, va a guardar sus mandamientos, va a amar al Señor. Si nosotros no estamos viendo en eso, ni en nuestra familia, ni en los demás, ni en nuestros propios hijos o algo, lo más posible es que ellos todavía no han tenido esa conversión.
lo más posible. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar a Dios. Primero, nosotros tenemos que arrodillarnos, humillarnos ante Dios y que Él nos perdone, que seamos nosotros primeramente ese remanente, seamos parte de ese remanente que Dios ha rescatado, que ha escogido. Una vez allí, oramos al Dios para que Dios tenga misericordia de nuestros propios hijos, para que ellos también puedan tener esa misericordia hacia las parejas que ellos algún día van a tener. Que Dios tenga misericordia de ellos. Porque hay veces que nos enfocamos o nos cerramos que no, es que así debe de ser allá adentro. Y resulta que a veces adentro no hay. Pueda pasar. Entonces, ¿dónde van a estar? Pueden estar afuera, tal vez pueden estar afuera, pero esas personas también van a dar una evidencia que aman a Dios y que guardan sus mandamientos. Una evidencia. Ahora, pues tenemos que orar por ellos y sí nos tenemos que preocupar. Sí tenemos que estar velando a ellos, tenemos que ver qué está pasando con ellos, ellas, qué están viendo, cuáles son las amistades. Recuerden que hay cosas que nosotros podemos escoger aquí en esta tierra, en este mundo. Podemos escoger nuestras amistades. Podemos escoger nosotros incluso hasta con quién nos vamos a casar. Podemos elegir eso, amigos, parejas, pero algo que nunca podemos elegir es la familia. Ustedes y yo no elegimos en qué familia nacer. Simplemente ustedes y yo, un día ahí salimos en esa familia. Ahí estamos. Y no podemos elegir una familia, pero sí podemos elegir amistades, amigos y parejas. Eso sí podemos. Entonces, que el Señor pueda tener misericordia de ellos, así como tal vez lo tuvo de nosotros, o nosotros no sé cómo estemos ya ahorita a estas alturas, cuando nosotros ya tenemos 30, 40, 20 años de casados, pero que Dios tenga misericordia, así como lo tuvo con nosotros, y que tenga misericordia con ellos. Porque sí pueden elegir, sí pueden escoger, pero la familia no. ¿Y qué les quiero decir con esto? De que cuando tenemos, como dice la Biblia, que tenemos que nacer de nuevo, y que el Señor de una familia nos cambia o nos pone en otra familia porque somos adoptados. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Somos adoptados sus hijos y nos pone en una familia espiritual nueva. Allí es donde no podemos elegir, ahí es donde el Señor Jesús lo va a hacer, donde Dios lo va a hacer. Y ya al abrirnos nosotros nuestra venda de nuestros ojos, al darnos luz, podemos ver y podemos decir así, yo ya quiero elegir, yo ya quiero leer, que el Señor ya nos dé hambre de la palabra de Dios. Pero mientras que nosotros estamos con esa venda en nuestros ojos, no vamos a poder hacerlo porque nadie busca a Dios. Una persona natural sin Dios no va a buscarlo, porque dice que nadie lo hace. Pero una persona, cuando Dios mismo ya se encarga de quitar esa venda, de darle luz, de darle ese nuevo nacimiento, darle esa regeneración, entonces comienza nuestra búsqueda, nuestra hambre. Y que eso pase con nuestros hijos, que eso suceda con nuestros hijos, que es la oración que nosotros como padres debemos de tener, que eso suceda. En el siglo XX, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y les vuelvo a hablar de la Segunda Guerra Mundial, hubo un hombre que se llamó, alemán también, Dietrich Bonhoeffer, que ya les había hablado un poco de él. Él nació en 1906 y murió en 1945, muy joven. Fue un pastor y teólogo luterano alemán que vivió durante el ascenso del nazismo, en ese movimiento de los nazis. Desde temprano vio el peligro del régimen de Hitler y la manera en que muchos cristianos y líderes de la iglesia alemana se sometían al poder político, y él estuvo presenciando eso. Comprometiendo esa gente, comprometiendo la verdad del evangelio a la política que ellos tenían. Comprometían su fe. Pero en 1934 este hombre
Bonhoeffer se unió a la Iglesia Confesante, un movimiento que se oponía a la influencia nazi dentro de la Iglesia, afirmando que Cristo y no el Führer, perdón, así le llamaban al cabecilla nazi, es la cabeza de la Iglesia, porque le decían que era la cabeza, el Führer, los nazis. Y acá la Iglesia dice, no, no la cabeza es Cristo. Para él, para esta persona, seguir a Cristo implicaba obedecer totalmente la palabra de Dios. Era eso. Dice, si yo quiero seguir a Cristo, tengo que obedecer totalmente la palabra de Dios. Aún si eso significaba desobedecer las autoridades terrenales o el Führer o el nazismo. Durante los años siguientes, Bonhoeffer enseñó, escribió y pastoreó, llamando a los creyentes a una fe auténtica, y él les llamaba a esa fe auténtica. Él escribió un libro que se llamó El costo del discipulado. Contiene su famosa frase, ese libro, que dice, cuando Cristo llama a un hombre, le dice, ven y muere. Esa frase es famosa por él. Dice, cuando Cristo llama a un hombre, él te dice, ven y muere. En 1943 fue arrestado por su participación indirecta en el complot de Hitler. Fue arrestado porque sí se metió en todas esas cosas en contra de lo que Hitler decía. Finalmente, en abril de 1945, fue ejecutado en el campo de concentración de este lugar alemán, Flossenbürg. Pocas semanas antes de la caída del Tercer Reich, a un par de semanas que cayó el nazismo, a él lo ahorcaron, lo ejecutaron. Bonhoeffer no se conformó con una obediencia parcial ni con una fe cómoda. Él no estuvo a medias. Para él, obedecer a Dios significaba no ceder al nazismo ni a la idolatría del Estado, porque idolatraban. Tipo faraón, o sea, estaba pasando algo tipo de lo que estaba pasando con el faraón, donde ponían sus estatuas y que le adoraran. Su obediencia fue total y lo llevó a arriesgar su vida y murió. Incluso es catalogado como el último de los mártires, hasta ahorita. Así es catalogado, ya está en un libro. Y murió en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la pregunta para ti y para mí es, ¿en qué áreas de mi vida estoy comprometiéndome con la obediencia parcial o a medias en lugar de total? ¿Te estás comprometiendo con Dios en una obediencia a medias? ¿En qué área? ¿En dónde? ¿O te estás comprometiendo en una obediencia total? Hay íconos o ídolos o influencias externas que me alejan de la fidelidad de Dios. ¿Qué te está alejando de la fidelidad de Dios? Si aquí vamos a nosotros a ser un grupo pequeño, pero fieles a Dios y obedientes, gloria a Dios, está bien. Vamos a hacerlo. ¿Para qué queremos 400, 500 o 1000 o miles que se ve muy bonito, pero que son infieles y obedientes a medias o desobedientes? O que andan en idolatría, o que andan también con alianzas con todo lo demás de afuera. Un atleta no puede competir con éxito si solo entrena parcialmente. Miren, esos atletas que llegan a ser campeones o que llegar a ser admirados, se les dice cracks, ¿verdad? Esos atletas que llegan a ganar medallas y todo eso, esos no entrenan y no practican a medias. No lo hacen parcialmente. Esos que lo hacen a medias y parcialmente no llegan a esas alturas. Su victoria depende de la disciplina completa. Deben de ser muy estrictos y disciplinados completamente. De manera similar, nuestra vida cristiana requiere de una obediencia plena y total para experimentar la bendición de Dios. Examinemos nuestras vidas. Eliminemos cualquier tipo de influencia que aleje nuestra devoción a Dios. La obediencia no es opcional para el creyente, no es una opción. La obediencia no es una opción. ¿Eres obediente o eres desobediente? Porque el obediente a medias es desobediente. No es opción. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros. Nomás quiero leerles esta parte última del juicio, donde hay una seguridad
aquel grupo, aquel remanente que es obediente de la promesa de Dios, pero hay un juicio para los demás. Y los versículos del 14 al 16 se los quiero leer, nomás dice, y miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra y ustedes saben con todo mi corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras del Señor su Dios que habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado, ninguna promesa Dios ha faltado en cumplirla. Y versículo 15, y sucederá que así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que el Señor su Dios les habló, de la misma manera el Señor traerá sobre ustedes toda amenaza, hasta que los hayan destruido de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Y ya dice el 16, cuando quebranten el pacto que el Señor su Dios les ordenó y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que el Señor les ha dado. Josué señala que alejarse de Dios lleva a consecuencias graves. Son consecuencias graves. Alejarse de Dios lleva a consecuencias graves. Nos recuerda que nuestras decisiones tienen un impacto eterno. Lo que decidas tú hoy parece que tuviera en el momento un impacto en pocos días, pero es eterno tu impacto, y que debemos considerar el resultado de alejarnos de la fidelidad de Dios. Considera el resultado que puede ocasionarte si nos alejamos de Dios. Que esto nos motive a cuestionar si nuestras acciones actuales están siendo alineadas con los propósitos de Dios para nuestras vidas y el legado que dejamos. Y quiero repetirles el versículo 14 y con eso terminamos. Miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra. O sea, él diciendo ya, como hoy me voy a morir como todos se mueren. Todos nos vamos a morir algún día, eso trata de decir Josué. Todos nos vamos a morir algún día. Y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas les ha fallado. Dios es fiel a sus promesas. Dios cumple sus promesas. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que nos olvidamos. Pero Él es fiel y Él lo que Él promete cumple. Él no te va a dar a ti el capricho que tú quieras. Dios sabe cuando es un capricho lo que nosotros estamos pidiéndole, o Él sabe cuando nosotros lo que estamos pidiendo es que nosotros podamos ser fieles y obedientes. Eso se ve en nuestras oraciones. Pero Él sabe y Él va a cumplir su promesa. Si Él dice, el que comenzó la buena obra en ti, la terminará hasta el día de Jesucristo, hasta el final, Él lo va a cumplir. Si ya comenzó una obra en ti, Él la va a terminar. Pero ¿qué pasa en ese lapso? Si nosotros estamos diciendo, sí, él comenzó la buena obra en mí, ¿y qué pasa en ese lapso si soy infiel, si me alejo? Pues las consecuencias vienen. Pueden ser muy graves. Llegan consecuencias a nuestras vidas. Ahora nosotros regresamos y pedimos perdón. Señor, perdóname, aquí estoy. Ayúdame a ser fiel, a ser obediente. Bueno, el Señor está cumpliendo, va a cumplir su promesa total. El Señor es paciente, el Señor es misericordioso. Muchos son mis pecados, pero más grande es su gracia, más grande es su amor. Y Él nos perdona, Él nos perdona. Amén. Inclinen su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias Dios por este día. Gracias porque tú, Señor, nos vuelves a hablar. Gracias porque tú has sido bueno y fiel y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a nosotros, Señor, a recordarnos tus proezas, lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que tú mismo hiciste en esa cruz del Calvario, en tu Hijo Jesucristo, en cómo tu ira, que nosotros merecíamos tenerla, va sobre la persona de Jesucristo, sobre la cruz del Calvario, y Él absorbe esa culpa que yo merecía. Y Él me da vida, porque cuando Él muere dice, antes de morir dice, consumado es, todo es saldado, todo ya está cubierto. Ya está la deuda pagada, ahora solamente cree y arrepiéntete. Ayúdanos a recordar
y que nosotros estemos cada día en nuestras vidas recordando lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, lo que ya hiciste en nuestras vidas, para que nosotros sigamos siendo hoy fieles y obedientes a ti. Perdónanos si ya te hemos fallado, perdónanos nuestras ofensas y nuestros pecados, y te pedimos compasión por nuestras vidas, y ayúdanos a alinear nuestros actos, y que seamos intencionales en buscar la santidad y en buscar guardar tus mandamientos. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Gracias, mi Dios, por tu mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.